Soy colaborador voluntario de la Grandeza de Dios, bajo la cobertura del pastor Pablo Ramón. Resido en Venezuela. Me congrego en la iglesia La Hermosa del Concilio de la Asamblea de Dios en Venezuela. Y el mensaje que tengo hoy tiene por nombre El amor ilimitado de Dios. Se encuentra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el cual establece de la siguiente manera: y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es difícil para un ser humano puro y simple como nosotros, es decir, que no tenemos la condición de Jesús, hacer semejante cosa. ¿Qué cosa? Pues entregar a su único Hijo para que muriera por todos nosotros en una cruz, en un tormento, en un calvario tan grande y tan doloroso que tuvo que derramar hasta su última gota de sangre. ¿Quién sabe si el Creador, cuando creó el mundo, sabía que algún día tenía que hacer ese sacrificio, que para nosotros es espantoso, si nos tocara? Es decir, si a usted le tocara entregar a su hijo para salvar a otro, digamos que, por ejemplo, hay un accidente espantoso y de repente un ser humano ha perdido mucha sangre y usted tiene un hijo único y le tocaría darle la sangre de su hijo para que ese otro se salvara, pues sería difícil, muy difícil. No creo que ningún ser humano en este mundo pueda entregar a su hijo para salvar al otro. Por eso el amor de Dios es ilimitado, es inentendible, es tan poderoso, tan grande, que aunque usted lo analice, aunque usted lo vea, aunque usted quiera hacer lo mismo, para nosotros es imposible. Solamente Dios entregó a su único hijo. Usted puede tener 10 hijos, 20 hijos, y le toca entregar a uno para salvar a otro, y realmente no lo hará nunca, porque tenemos una condición diferente. Porque el amor de nosotros es limitado, así como nuestra vida, como nuestro pensamiento, como nuestros caminos son limitados. Dios es ilimitado, pero nosotros somos limitados. Amamos, pero amamos a los nuestros, a los de afuera. Aunque los podamos amar, no lo vamos a amar de la manera que Dios amó al mundo. Dios indudablemente es un Dios amoroso. ¿Y por qué es un Dios amoroso? Bueno, simple y llanamente porque no entendemos ni sabemos nosotros por qué, pero entregó a su Hijo Jesús. Lo entregó para que se cumpliera una promesa, para que se cumpliera un pacto, para que se cumpliera el pacto de la sangre, de la nueva sangre, ya que todos los anteriores habían fracasado, tanto Adán, Moisés, toda esa gente fracasó en ese camino, en esa forma que el Señor, que Dios quería que nosotros viviéramos en este mundo. Fracasaron. Entonces vino el nuevo Adán, que fue Jesús, pero vino a cumplir lo que Él tenía en su mente, lo que Él había determinado para la humanidad, para que se pudiera salvar, un pacto de sangre, el derramamiento hasta la última gota de sangre de Jesús. Y Dios no escatimó esfuerzo ni hizo nada por evitar que su Hijo, al contrario, Jesús en ese calvario, en esa vía dolorosa, clamó a su Padre y dijo que si fuera posible pasar esa copa de Él, lo hiciera. ¿Y sabe por qué, apreciado hermano? Simple y llanamente porque resulta que esa era su voluntad. Jesús le dijo que no sea como yo quiera, sino como sea tu voluntad, y su voluntad era que Jesús muriera en esa cruz para que nos salváramos. Lo que quiere decir que Jesús se montó en esa cruz para que tú pudieras escapar de una condenación eterna, para que tú pudieras escapar de un lugar de tormento que se espera más allá de la muerte. La muerte no es el final, la muerte es el principio de todas las cosas, es el principio de la vida eterna, es el camino que vas a seguir y donde vas a habitar por los siglos de los siglos de los siglos, y no podrás salir de allí de ninguna manera o forma, porque está determinado eso. De manera que está determinado que el hombre muera una vez y luego a juicio.
El hombre se va a presentar ante su creador y el creador le indicará a dónde va, si al cielo o al infierno. Aunque Dios anticipadamente hizo lo que tenía que hacer, entregó a su hijo por amor, tal cual como lo dice la Escritura, para que tú pudieras escapar de esa condenación y de esa cruz. Dios indudablemente cuida a sus criaturas. Lo que motivó a Dios a entregar a su hijo es el cuidado que tiene de sus criaturas o de su creación. De esa manera Dios actuó apegado a su voluntad soberana y perpetua, a su voluntad inquebrantable, para proteger a lo que había hecho, a los seres humanos, a las personas como nosotros. Lo hizo de esa manera para mostrarnos que somos invaluables, que somos importantes para Él, que somos maravillosos, que estamos en este mundo luchando y tratando de escapar de la condenación, pero que ya Él nos había dado el camino correcto, ya Él nos había dado la oportunidad de que pudiéramos escapar y tener una válvula de escape al momento de tener que enfrentar lo que se nos venía encima o lo que se nos va a venir encima, porque todo ser humano en este mundo, su camino es concluir. Se nace y se camina y se llega a un punto donde todos los seres vivos perecen. Pero para nosotros los humanos el camino es especial porque tenemos una nueva vida, una vida eterna. Y lo que determina lo que va a ser nuestra eternidad va a ser la forma como nos comportemos en este mundo, va a ser la forma como apreciemos y valoremos el sacrificio de Dios cuando se despojó de su hijo y lo entregó. Y le correspondió ver la tortura, la aflicción, el desprecio que el mundo le imprimió a su único hijo, todo por un acto de amor para sus criaturas. Esa muerte de Jesús en la cruz nos muestra el camino, nos guía el camino correcto. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. También dice la palabra que hay un camino ancho que conduce a la perdición y es el camino de los deleites del mundo. Es el camino de estar siguiendo la corriente de este mundo, los vicios, los placeres, dándole placer a la carne. Y hay otro camino que es angosto, que es el camino del sacrificio, el camino de rechazar la maldad, el camino de rechazar todo lo que el enemigo te pone para tumbarte, para darte una zancadilla, para tratar de que tu mente vuelva a la mente anterior. Pero Dios nos mostró el camino correcto. Es el camino del sacrificio, es el camino de la santidad, es vivir como vivió Jesús en el mundo. Jesús, aunque era Dios y era hombre, pues Jesús estuvo en este mundo y tuvo los mismos padecimientos que tenemos los seres humanos. Jesús vivió, padeció, sufrió, se cansó, tuvo hambre, comió y anduvo aquí, pero Jesús anduvo en santidad. Jesús no pecó ni tuvo pecado nunca. Jesús venció al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es como una tentación, es como una trampa. El mundo nos quiere guiar por un camino de perdición, un camino apartado de Dios y una desobediencia total a lo que Dios nos mandó hacer. Así, el camino nos lo enseñó Dios a través de su Hijo Jesús y fue un camino verdaderamente angosto de sufrimiento, de aflicción, que le tocó montarse en una cruz del Calvario para que todos nosotros pudiéramos escapar. Bueno, lo que hizo Dios, entregó a su Hijo. Ya solamente con que usted se siente y reflexione y piense, apreciado oyente, apreciado hermano, ¿qué fue verdaderamente el alcance de lo que Dios hizo? Usted sabe que usted es un ser inferior. Usted sabe y tiene que entender que nosotros muchas veces en este mundo nos queremos comportar quizás mejor que Dios, quizás más grande que Dios. Quizás la grandeza y el orgullo nos quieren levantar por encima de Dios, pero no es así. Usted no puede hacer pero ni una mínima parte de lo que Dios puede hacer, además de los atributos poderosos que Dios tiene y que desarrolla todos los días en su vida y que muchas veces usted ni cuenta se da. Dios entregó a su único Hijo para que una vez que fue castigado, azotado, escupido, maldecido, golpeado, molido, derramada hasta la última gota de sangre,
y con eso se consumó el pacto de la sangre nueva o de la nueva sangre. Es triste porque Jesús sabía lo que le acontecería. Triste. Así el libro de Isaías, el capítulo 53, en casi todos los versículos de ese capítulo, establecía que Jesús iba a padecer, que le iban a golpear, que le iban a afligir, que Dios iba a cargar el pecado de nosotros, se lo iba a cargar a Él, que sería molido por nuestras rebeliones, y nosotros ocultamos nuestro rostro de Él. Y todavía muchos siguen ocultando el rostro de Jesús. Y Jesús sabía lo que le iba a acontecer por cuanto que estaba escrito. Hermano, usted debe entender que el libro de Isaías establece que fue escrito aproximadamente 750 años antes de que Jesús viniera al mundo. 750 años antes. Y Jesús conocía la Escritura. Jesús conocía la ley, conocía la Biblia completa, totalmente. Sabía lo que le iba a acontecer. Por ello, creo yo, esa aflicción tan grande que tuvo Jesús, que hasta sudó gotas de sangre, que hasta le imploró a su Padre que pasara esa copa de Él. Pero, eso sí, siempre le dijo que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre estaba escrita y estaba hecha y estaba ya pensada, que era un pacto nuevo, el derramamiento de la sangre de Jesús. Y además Jesús sabía todas las cosas que le iban a acontecer, porque, se los he dicho, estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 53, pueden leerlo siempre que lo lean, entiendan y averigüen y estudien. Se escribió 750 años antes, ya estaba escrito todo lo que le iba a acontecer. Por lo tanto, la aflicción y el temor de Jesús era grande, sabiendo lo que le esperaba. Derramó toda su sangre por la humanidad, y así cumplió el nuevo pacto. Toda su sangre fue derramada, hasta la última gota de sangre, en una cruz que no le pertenecía a Él, que no se la merecía. La cruz era el castigo más grande que existía cuando el Imperio Romano, los delincuentes más grandes y terribles y poderosos, eran los que iban a esa cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús fue a esa cruz por obediencia a su Padre. Siempre debemos obedecer los mandatos, la ley, la palabra de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, y entender que cuando la palabra te dice que gana el hombre con ganarse el mundo entero y pierde la vida eterna, entender que en este mundo todos vamos a perecer, nadie es eterno en este mundo, solamente Jesús adquirió esa condición y venció la muerte. Pero los seres humanos tenemos los años contados, y venimos a este mundo a tratar de hacernos archimillonarios, acumular riquezas, bienes, casas, carros, yates, aviones, de cuanto bien hay, sin entender ni pensar que al final de nuestros días todo lo que hemos hecho quedará en este mundo, porque nada de lo que hay aquí nos pertenece, todo le pertenece a Dios. No en balde dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata. Además, eso establece y demuestra el señorío de Dios en nuestras vidas, porque Dios es el Señor de todas las cosas. ¿De qué vale que te ganes el mundo entero, que vengas y vivas aquí unos años limitados? Entiéndame bien una cosa cuando digo limitado. El hombre, pues, debería vivir hasta los 80 años. Hay quienes lo superan, 80, 85, aunque en estos tiempos es difícil que el hombre llegue a ese número de años. Pero es limitado porque si tú comparas lo que es la vida en este mundo con lo que es la eternidad, pues te darás cuenta que la eternidad es por los siglos de los siglos de los siglos. Es más, acuérdate de cuando venga Jesús a la tierra, vamos a estar aquí con Él reinando por 1000 años. 1000 años. Entonces debes entender claramente que aquí la vida es limitada, la vida es 80 años. Ponle que de esos 80 años puedas vivir 60 años bien, con salud, con fuerza, con ánimo, con ganas. Pero cuando viene esa parte de la vida, de la vejez, de la tercera edad, de los últimos días, entonces el cuerpo se debilita, porque el cuerpo, para si no menos que mueras en un accidente de tránsito, o te maten o cualquier cosa, o te suiciden, y si te suicidan, y entonces también vas derechito al infierno, porque la palabra dice que quien destruya el templo moral del Espíritu Santo, Dios también lo va a destruir a él.
Entonces, pero eternidad es por los siglos de los siglos, por siempre. De manera que, apreciado hermano oyente, que tú te puedes ganar el mundo entero y disfrutando lo que tú has hecho, lo que tú has ganado, ese afán por enriquecerte, ese afán por ganarte el mundo, pero descuidan de una manera, pues no digamos que equivocada, lo que será tu eternidad, lo que será tu vida después que partas de este mundo. La vida eterna, cuando le toca enfrentarte al Creador, y entonces Él te diga, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? No olvides nunca que eternidad es para siempre, por los siglos de los siglos. Dicen que no hay forma de escapar del infierno, y debe ser cierto, porque imagínate tú, en un sitio, un lugar de tormento, es una cárcel, no puedes escapar de allí. De manera que trata en lo posible de acercarte a Dios, de buscar a Dios, y apartarte un poquito de ese mundo de pecado, de oscuridad, de tiniebla, y busca la luz de Cristo. Acércate a Él y anda forjándote un lugar donde pasar tu eternidad, donde no es necesario trabajar, donde no vas a hacer nada, porque todo te lo va a dar tu Padre, tu Creador, que te espera en la eternidad. Condiciones de la entrega. Es verdad, Dios entregó a su único Hijo, lo único, lo más amado, lo más preciado seguramente que tenía Dios. Pero aquí, imaginándonos nosotros, no lo dice la Biblia, pero nosotros no lo imaginamos. Cuando Dios pesó lo que más le urgía para salvar, y entonces vio todas sus criaturas, su creación, entonces decidió que entregaría lo más preciado que él tenía, lo más preciado, como su único hijo, para que el resto de sus criaturas humanas, la creación humana, pudiera alcanzar ese puente, pudiera alcanzar esa garantía de obtener la salvación y la vida eterna, porque ya el primer Adán había fracasado, había desobedecido. Eva cayó ante la seducción de la serpiente y también sedujo a su esposo y lo llevó por el camino que no tiene que haberlo llevado, de la desobediencia. Muchas veces nosotros pensamos que el pecado no importa si es grande o es chiquito, porque en todo caso, ¿qué podría ser pecado comerse una fruta? Diríamos nosotros, porque se comió una fruta, no mató, no adulteró, no pecó, no hizo brujería. Pero eso no es el pecado. El pecado es la desobediencia. No hay medida de pecado grande y chiquito. El único pecado grande que hay es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y pareciera que en estos tiempos que ya Jesús no está con nosotros, pareciera que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no aceptar a Jesús en nuestras vidas. De manera que Dios entregó a su Hijo. Y los pactos de Dios son condicionales e incondicionales. ¿Ah? ¿Entendió? Los pactos tienen condiciones. Y hay otros que no tienen condición, que solamente dependen del cumplimiento de Dios. Y otros que dependen del cumplimiento de nosotros, como la ley. Había que cumplir la ley para que se pudieran salvar, la dispensación de la ley. En esa dispensación había que cumplirla. Si no la cumplía, no te podías salvar. Y era imposible porque era demasiado extensa, demasiado grande, demasiadas prohibiciones. Era imposible. Pero Dios entregó a su Hijo, pero hay condiciones. Y la primera condición, y la más grande de todas, es que es necesario creer. ¿Y qué es lo que vamos a creer? Debemos creer que existe un Dios, que existe un Creador, que existe un Padre, que existe un Hijo y que existe un Espíritu Santo. Es necesario creer, es necesario tener fe, es necesario agradar a Dios. Es necesario agradarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ilimitado, grandioso, sobrenatural. Nosotros simple y llanamente somos unas criaturitas que estamos en este mundo y además somos muy sensibles. Nuestra vida, dice la palabra que la vida es como la neblina. La neblina cuando está la noche, cuando en la plena noche y está oscuro, cae la neblina. Y en las condiciones de la oscuridad y la luna mantiene la neblina, pero en lo que el sol sale y la calienta, como es tan frágil, se evapora. Así es nuestra vida. Nosotros somos muy limitados. Nosotros somos muy sensibles a cualquier cosita. Cualquier cosita puede interrumpir la vida.
Entonces es necesario creer. Es necesario creer que hay un Dios. Es necesario creer que hay un Espíritu Santo que está con nosotros todos los días del mundo, hasta por los siglos de los siglos, hasta el final de los tiempos. Y que Dios se mueve en cada cosa, en la brisa, en todas las cosas sobrenaturales de este mundo. Ahí está Dios. Dios tiene atributos tan poderosos que todo lo sabe, todo lo puede y en todas partes está. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es proveedor, Dios es sustentador. Ese es nuestro Padre que nos guarda, que nos sustenta, que nos lleva, que nos cuida, que da a su Hijo por nosotros. Imagínense lo precioso que somos para Él, que ante esa incertidumbre de que a quién salvaba, a la humanidad, a su Hijo, prefirió salvar a la humanidad y prefirió entregar a su único Hijo. Oh Santo, bendito eres, Señor, qué grande y poderoso. Grande eres, Señor, poderoso. Eres mi Dios grande. Te confieso delante de los hombres, delante de todo el mundo, porque tú hiciste cosas grandes por mí, Señor, para evitarme a mí ese sufrimiento en esa cruz del Calvario, para evitarme que yo fuera a ese lugar de tormento, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias, Jesús, por aceptar el reto de ir a esa cruz por mí. Gracias. Ahora, ¿cómo debemos creer? Debemos confesarlo con nuestras bocas. Fíjense que el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, establece de la siguiente manera. Esto es para que nos demos una idea cómo creer y cómo confesar a ese Dios grande y poderoso, a Jesús. Dice así, el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca, fíjate tú, es necesario confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué tienes que creer? Que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos. No hay otra forma, no hay otra manera, de ninguna manera. No hay otro Dios, no hay otra imagen, no hay otro ídolo, no hay nada en el mundo ni en el universo en que usted pueda ser salvo, sino solamente en Jesús. Establecido. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar obligatoriamente, primero creer y después confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, para que pueda alcanzar y adquirir esa condición y esa salvación tan grande, que a nosotros no nos costó nada, porque no te puede costar nada a ti que tú te levantes en una congregación, en una iglesia, delante de los hombres, delante de una persona, o en este momento y te pares y confieses a Jesús y le digas, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Dile que lo inscriba con letras de oro, porque para Él no hay nada difícil, para que nunca se borre tu nombre del libro de la vida. Y un día, cuando tu vida llegue al fin en este mundo, cuando se cumpla tu tiempo en este mundo, puedas presentarte delante del Señor y el Señor te diga, ¿por qué tú crees que tengo que mandarte para el cielo? Y tú le digas, porque yo te confesé como mi único y suficiente Salvador personal. Y puedas alcanzar y adquirir esa condición de salvo y vivir una eternidad con tu Padre en un lugar diferente, donde no hay hambre, miseria, no hay guerra, no hay lucha, no hay dinero, no hay nada. Todo te lo va a dar porque Él es tu Padre que te sostiene y te sustenta. Aleluya, Señor. Fíjate que si tú vienes al mundo y le preguntas a cualquier persona, y es una pregunta que le voy a hacer a todos los que están aquí y los que me están escuchando y los que escuchan este programa de mi pastor Pablo Román, de Colaboradores Voluntarios de la Grandeza de Dios. Usted le pregunta a cualquier persona, esté como esté, donde esté, ¿usted es hijo de Dios? Y hágase esa pregunta a usted, ¿usted es hijo de Dios? Y claro que te van a decir que sí, son hijos de Dios. Claro que soy hijo de Dios. Y entonces usted le puede preguntar, ¿y por qué tú eres hijo de Dios? Entonces te van a responder, porque Él me hizo, porque yo hablo con Él, porque Él es mi Padre, porque yo, cualquier argumento que venga a su mente, te lo van a dar para decir, para hacerte creer que son hijos de Dios. Pues déjame decirte una cosa, craso error, es una confusión.
grande la confusión que tienes en tu mente. Porque yo te hablé de creación y criatura, pero ser hijo de Dios es otra cosa. Es otra cosa y otra forma. De manera que tú, para poder adquirir esa condición de hijo, también tienes una condición. Y hermano, oyente, no te lo digo yo. Todo lo que estoy hablando está establecido en la Biblia. Búsquese el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Y fíjese lo que le dice ese versículo. El 11 le dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Simple, Jesús vino al pueblo de Israel. Por eso le dijo a la mujer que cuando le pidió de ese pan de vida, le dijo que primero tenía que saciar a su pueblo, a quien vino, al pueblo de Israel. Y la mujer con mucha fe dijo: pero hasta los perrillos comen de lo que caen de las migajas en el piso. Jesús vino al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel aún espera a Jesús. Aún lo espera. Aún están esperando a Jesús. Y lo van a ver. Claro que lo van a ver. Pero lo van a ver cuando venga bajando. Tal cual como se fue una nube y vean su costado traspasado. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí será la tristeza. Y verán que ellos traspasaron al Mesías que esperaban. Porque el Mesías está establecido en todas las leyes. Todo Torá, Biblia, lo que lean. Ahí está establecido el Mesías. Y vendrá el Mesías con poder y con gloria en las nubes. Y verán su costado que lo atravesó. Y ahí será la tristeza cuando se den cuenta que verdaderamente era el Mesías. Y fue sacrificado, fue asesinado, fue golpeado, molido a palo. Pero eso es para los tiempos finales, cuando venga la segunda venida de Cristo a la tierra. Y el versículo 12 dice, el capítulo 1 del Evangelio de Juan: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio ese poder legal de ser hechos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjame decirte una cosa. Cuando hablamos de creación o criatura, estamos hablando de vida animal, de vida vegetal, de vida bacteriana, microorganismos y de seres humanos. Plantas, animales, microbios, todo lo que se mueve, gusanos, que mueven en este mundo, es creación de Dios. Dios hizo todas las cosas. Dios es el Padre de la creación. Dios lo hizo para Jesús, todas las cosas y por Jesús. Pero estableció condiciones. Para adquirir la condición de hijo de Dios, es necesario confesar a Jesús con su boca. Es necesario confesarlo. Es necesario recibirlo. Si no lo recibe, usted nunca va a tener esa condición de hijo de Dios. Jamás lo va a tener. Jamás. Entonces usted no puede seguir diciendo que usted es hijo de Dios si usted no ha confesado a Jesús con su boca. Si no lo ha hecho, tiene que hacerlo. ¿Cómo lo haría? Ya se lo dije. Si quiere, repita esta oración conmigo. Si le parece que le he sido claro con esto, puede repetir esta oración. Señor Jesús, en esta hora y en este momento, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados, inscribe mi nombre con letras de oro en el libro de la vida para que no se borre nunca, y me comprometo a partir de hoy a no pecar más y vivir de acuerdo a como tú me mandas en tu palabra, a que viva en santidad y amar al prójimo y apartarme del pecado y de ese mundo de oscuridad y de tinieblas. Amén. De esa manera pueden aceptar a Jesús. Busca una iglesia cristiana evangélica